Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Se me han pedido que adelante algunas aclaraciones sobre algunos puntos concretos del módulo de capacitación para la Defensoría del Pueblo. Vamos a comenzar entonces con una aproximación a lo que es la priorización. La priorización no es más que una forma de gestión diferente de la actividad judicial. Consiste básicamente en establecer un orden racional en atención o de atención mejor a las peticiones ciudadanas de justicia. Como todos sabemos, en este momento todas las peticiones son atendidas o pretenden ser atendidas al mismo tiempo. Y además los repartos suelen ser indiscriminados, buscando que se garantice la imparcialidad. Sin embargo, estas formas de actuación pues llevan a unos resultados no queridos. Por una parte, no es posible, mediante un sistema de reparto aleatorio, establecer unos patrones de actuación de la delincuencia. Realmente se calcula que aproximadamente el 90% de los delitos cometidos en Colombia lo son por organizaciones delictivas. Y estas organizaciones suelen tener unos patrones de comportamiento. Con lo cual, si seguimos investigando de manera aislada cada uno de los delitos que se cometen, pues los resultados van a seguir siendo los mismos, es decir, una elevada impunidad. ¿Por qué razón? Porque no se asocian los casos, no se ataca realmente el problema de fondo, se está atacando las consecuencias, es decir, la comisión de los delitos, más no el origen y cuál es la explicación precisamente de los mismos. A eso apunta la priorización. Entonces la priorización, que como les digo, es una técnica que se basa en establecer unos órdenes, pues lo que se pretende en ese momento es que esos órdenes sean controlados, que sean unos órdenes racionales, que respondan realmente a la diferencia que existe entre las víctimas y los victimarios. Es decir, que no todas las víctimas son iguales, y por lo tanto no deben ser tratados sus casos de manera idéntica, ni todos los victimarios lo son. Con esos objetivos, precisamente, la Fiscalía General de la Nación expidió la Directiva 01 de 2012. Esa directiva es el ABC de la priorización. En esa directiva se explica en qué consiste precisamente la priorización, cuáles son los criterios para adelantarla y la forma como debe llevarse a cabo. En cuanto a los criterios de priorización, si ustedes consultan la directiva, pues se darán cuenta que son tres. El primero es el criterio subjetivo. El criterio subjetivo apunta a identificar víctimas y victimarios. En cuanto al tema de las víctimas, lo que se pretende es que uno de los criterios sea tomar en cuenta las diferencias que existen entre las diferentes víctimas. Hay unas víctimas que, como ustedes saben, son sujetos de especial protección constitucional, como el caso de las minorías étnicas, el caso de los menores de edad, el caso de los adultos mayores, los discapacitados, entre otros. En el caso de los victimarios, lo que apunta la directiva es a llegar a los máximos responsables. Es decir, que se tiene que investigar la organización delictiva con el fin de determinar quiénes son los líderes, quiénes son los que realmente controlan la organización. Eso obviamente amerita un estudio de la organización, de sus patrones criminales, de la manera como viene operando y no solamente de su estructura. No se trata simplemente de identificar cómo está, digamos, el organigrama de la organización delictiva, sino cómo funciona. Y cómo funciona es importante para establecer las cadenas de mando, tanto de iure como las cadenas fácticas. Un segundo criterio es el criterio objetivo. El criterio objetivo a lo que apunta es a determinar la gravedad del hecho y la afectación que ese comportamiento ha tenido en una comunidad determinada. Por ejemplo, la gravedad se mide de acuerdo a el daño que se le pudo haber causado a una colectividad, lo que sintió esa colectividad, el perjuicio que se le causó, más allá de que a nosotros nos parezca que pudo haber sido
un perjuicio menor. Y un tercer criterio son los criterios complementarios. Esos criterios complementarios pues son de diferente naturaleza. Por ejemplo, los criterios regionales. En ese sentido, se pueden priorizar por determinadas regiones del país, por determinados tiempos, por determinadas organizaciones delictivas. Criterios de factibilidad, en el sentido de establecer cuáles son las pruebas que se tienen para poder encauzar a los máximos responsables. O se ha pensado también en otros criterios como la riqueza didáctica. ¿En qué consiste? En mirar hasta dónde se puede crear jurisprudencia y se puede, digamos, crear una especie de pedagogía sobre esos casos. Quiere ello significar que al momento de priorizar, pues hay que establecer un test de priorización. Hay que tomar en consideración los tres criterios y hacer una ponderación para determinar cuáles van a ser las situaciones que se van a priorizar. Esto, digamos, es como el ABC de la priorización. Como ustedes saben, el marco jurídico para la paz tiene ya un mandato de priorización. Un mandato de priorización en el sentido de que en mecanismos de justicia transicional pues no se pueden investigar todos los delitos al mismo tiempo. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación ha considerado que la priorización no es un tema exclusivo de la justicia transicional, sino que la priorización debe irradiar todo el funcionamiento de la Fiscalía. ¿Por qué razón? Porque precisamente no todos los delitos presentan la misma gravedad, ni todas las víctimas presentan el mismo grado de afectación. Y eso también sucede con los delitos ordinarios. No se trata con la priorización de llegar a una amnistía o a un indulto o a que no se va a investigar, no es eso. Esa es la diferencia con la selección. En la selección sí ya se tienen implicaciones en materia de la acción penal, acá no. Acá lo que se pretende es reorganizar el funcionamiento de la investigación penal. Para ello es muy importante entonces contar con el soporte del análisis criminal. El análisis criminal le permite a la Fiscalía General de la Nación identificar los patrones de comportamiento de los grupos delictivos. El análisis criminal es el que va a surtir, digamos, de insumos a quien va a tomar la decisión sobre la priorización. Si no, sería una decisión completamente arbitraria, una decisión de por qué estos procesos van primero que los otros. Con el análisis criminal, entonces, lo que vamos a tener es la información y los estudios cuantitativos y cualitativos que nos permitan, por un lado, delimitar las situaciones priorizadas, delimitarlas temporalmente, geográficamente, por organizaciones, por víctimas. Y luego, sí, tomar las medidas de priorización. Este tema de la priorización, digamos, también ha suscitado algún tipo de debate en la medida en que se puede considerar que se está vulnerando el derecho a la igualdad, ¿cierto? Que porque unas víctimas tienen un caso priorizado y las otras no. Pues la idea es que esos criterios se apliquen rigurosamente, de manera justificada, argumentada, y que ello conduzca precisamente ¿a qué? A que los derechos de las víctimas sean garantizados. ¿En qué medida? Insisto, en que la priorización a lo que apunta es a darle un trato diferente a las víctimas de acuerdo a condiciones objetivas, porque no todas las víctimas son iguales. Entonces, como no todas las víctimas son iguales, su caso no debe ser tratado de igual manera. Otro punto que también les quiero insistir es, bueno, ¿qué tipo de modelos existen en otras partes? ¿Cierto? Por un lado están los tribunales penales internacionales. Lo que pasa es que la priorización que se realiza allí es una priorización distinta, porque es una priorización, por ejemplo, en el caso de la Corte Penal Internacional, que apunta es a determinar dentro de ese universo de situaciones, pues cuáles van a ser asumidas por la Corte. Por ejemplo, ustedes piensen en el caso de Sudán. Pues obviamente Sudán está siendo investigado por la CPI, pero la CPI no va a investigar todos los casos de Sudán. Entonces ahí tiene que priorizar, ¿cierto? En el caso del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, pues también se manejó una cierta priorización,
porque esos tribunales no pueden asumir todos los procesos. Ahora, no es que nosotros vamos a copiar esos modelos. ¿Por qué? Porque precisamente esos modelos tienen unos fines distintos. Precisamente esos tribunales son creados para casos muy puntuales, porque ellos no van a reemplazar toda la justicia interna. Con lo cual podemos tomar algunos elementos de allí a modo ejemplificativo, pero no es que el modelo de priorización sea una copia, digamos, de lo que está sucediendo ni en la Corte Penal Internacional ni en los tribunales penales internacionales ad hoc. En otros países, como el caso de Chile, por ejemplo, pues también se lleva a cabo una priorización. Es decir, se clasifican los delitos y lo que se pretende es que esos delitos no se investiguen de forma aislada, sino mediante la determinación de unos patrones delictivos. En otras palabras, si por ejemplo estamos ante un delito menor, como es el tema, por ejemplo, de los hurtos de celulares, pues alguien diría, eso no es un tema priorizado, ¿cierto? O sea, un celular no es que cueste mucho, ni tampoco es que la víctima, digamos, tenga una afectación muy grave a sus derechos. Ese tipo de situaciones no priorizadas, la idea ¿cuál es? No se queden en la impunidad, esa no es la finalidad. La finalidad es que sean sometidas a análisis criminal. ¿Me explico? A que en vez de estar investigando el hurto de los celulares de manera aislada, pues podamos identificar los patrones para darnos cuenta que en determinadas zonas de la ciudad, a determinadas horas, frente a determinadas víctimas, por ejemplo, le están robando el celular. Entonces, una vez identificados los patrones delictivos, se deben tomar medidas ¿para qué? Para combatir la organización que está detrás del hurto de celulares. En otras palabras, los casos no priorizados, que yo creo que eso es importante decirlo, no significa que no se investiguen, más que se investigan de una forma distinta. ¿Y cómo se investigan? Acumulándolos, precisamente, tratando de descubrir cuáles son los patrones criminales que están detrás y en últimas avanzar en esas investigaciones, pero no como investigaciones aisladas, sino en definitiva tratando de identificar la organización y desvertebrando la organización. Si logramos eso, lograremos resolver muchísimos casos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el hurto de celulares, pues no es que una persona un día salió a Transmilenio y decidió robarse un celular, ¿cierto? Sería, digamos, algo inusual. O si lo hace, pues se roba uno, pero no es que sea coleccionista de celulares, sino que es una red. Y esa red, pues tiene personas que se encargan, por ejemplo, de la reventa de los celulares, o el blanqueo de dinero, etc. Es decir, es toda una red. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la minería ilegal. Entonces, la minería ilegal no solamente es atacar, digamos, la retroexcavadora y los mineros que están allí en la selva. Si usted hace eso, pues no está atacando el problema de fondo. Tiene que mirar en últimas de dónde obtuvieron, por ejemplo, todos los insumos para la minería ilegal. Luego, cómo se realiza el blanqueo de dinero. ¿Dónde sale el coltán? ¿Dónde sale el oro? ¿Cuáles son las rutas? Es decir, son investigaciones en contexto, ¿no? Entonces, un poco la idea es, lo no priorizado se va a investigar igualmente, pero tomando en cuenta que la gran mayoría de delitos se cometen por organizaciones. Eso es lo que se llama la investigación penal inteligente, que ese es el término, digamos, técnico. Ahora, inteligente no significa que antes no fuera inteligente, esa no es la palabra, sino la idea es inteligente en el sentido de poder examinar, valorar, identificar la existencia de patrones delictivos. Ese es, digamos, el gran reto que tiene ahora la Fiscalía General de la Nación.